Practiquemos cómo colocar un cordón rectilíneo vertical. El soldador se ubica frente a la pieza a soldar con las piernas separadas y se sienta girado ligeramente hacia la derecha. Fije el metal de base en forma vertical en el portapieza, de tal modo que la parte superior del mismo quede al nivel de los ojos y la parte inferior en la mitad de su pecho. Antes de comenzar a soldar, limpie la superficie del metal de base con el cepillo de alambre. Utilice un electrodo D4301 con un diámetro de 4 milímetros. Ajústelo en la ranura diagonal del portaelectrodo. Deje el cable del portaelectrodo con suficiente longitud y colóquelo sobre su falda para que no obstaculice el camino. Practiquemos en primer lugar el movimiento del cordón rectilíneo sin formar el arco. Mantenga el electrodo perpendicular a la superficie de la pieza a soldarse. Incline el electrodo de 10 a 15 grados en dirección opuesta al avance. Forme el arco a aproximadamente 20 milímetros sobre el punto inicial. Retorne a este y luego avance derecho hacia arriba. Manteniendo su codo alejado del cuerpo, mueva el electrodo con todo el brazo. Fije la corriente eléctrica para soldar en 105 amperios. Forme el arco a aproximadamente 20 milímetros sobre el punto inicial. Al calentarse el arco, regrese al punto inicial. Una vez que el arco sea constante, avance hacia arriba en línea recta. Al hacerlo, mantenga el electrodo en el ángulo correcto y su longitud constante. El arco debe mantenerse siempre en el borde del charco del metal fundido. Observe con atención la cantidad de escoria. Cuando el electrodo esté muy corto, reduzca el arco y deténgalo rápidamente. Cambie el electrodo por uno nuevo. Extraiga la escoria del cráter y limpie con el cepillo de alambre. Forme el arco a aproximadamente 20 milímetros sobre el cráter, retorne al fondo del mismo, llénelo por completo y luego reanude el avance hacia arriba. Al llegar al punto final del cordón, reduzca la longitud del arco, hágalo intermitentemente, deposite el metal fundido en el cráter, llenándolo completamente y luego corte el arco. Limpie cuidadosamente toda la sección soldada y observe el aspecto del cordón. Mida el ancho del cordón con el calibrador. Debe ser de aproximadamente 8 milímetros. Luego, mida su longitud, aproximadamente 3 milímetros estará bien. Compruebe asimismo si la forma de onda es uniforme, si la condición del área conectada con el cordón es buena y si existe alguna indentación marginal o solape. Luego, observe las condiciones de los puntos inicial y final. Así concluyen las instrucciones para colocar un cordón rectilíneo vertical. Consideremos algunas cosas importantes a tener en cuenta al realizar el trabajo descrito. La presencia de óxido o aceite sobre la superficie de la pieza a soldar puede producir defectos en la soldadura. Acostúmbrese a limpiar regularmente la superficie antes de comenzar a soldar. Asegúrese que el electrodo esté firmemente insertado en la ranura diagonal del portaelectrodo. Al manipular el electrodo, sostenga ligeramente el portaelectrodo y mueva el electrodo con todo el brazo. No use solamente la muñeca. Si sujeta el portaelectrodo demasiado fuerte, el hombre le quedará muy rígido y no podrá mover el electrodo de un modo uniforme y constante. Ubicando la pieza a soldar de tal modo que la parte superior de la misma quede al nivel de los ojos y la parte inferior en la mitad de su pecho, facilita el movimiento del electrodo con todo el brazo.
Coloque el electrodo perpendicularmente con respecto a la superficie de la pieza, inclínelo 10 a 15 grados en dirección opuesta al avance y desplácese hacia arriba por la pieza en línea recta. Examinemos este proceso en cámara lenta. Al desplazarse, mantenga el electrodo al borde del charco de metal fundido y preste mucha atención a la cantidad de escoria. Al quemarse y acortarse el electrodo, acérquelo más a la superficie de la pieza, al tiempo que se mueve para mantener constante la longitud del arco. Cuando el electrodo sea demasiado corto, reduzca el arco e interrúmpalo. En el caso de que tenga que usar más de un electrodo para finalizar un cordón, asegúrese de que la conexión del mismo no quede demasiado alta. No deje un cráter al llegar al punto final de un cordón, puesto que esto ocasionará defectos. Para llenar correctamente el cráter, reduzca el arco y hágalo intermitentemente hasta que el cráter quede lleno por completo. Luego corte el arco. Si sostiene el electrodo con un ángulo apropiado, mantiene constante la longitud del arco y avanza a una velocidad correcta, logrando una hermosa forma de onda como esta. Mientras realiza el trabajo, preste suma atención a los siguientes puntos fundamentales y practíquelos varias veces. Veamos ahora cómo colocar un cordón con pasada pendular vertical. El soldador se sienta y prepara los materiales para soldar. Fija la pieza a soldar en el portapieza del mismo modo y nuevamente elige un electrodo D4301 de 4 milímetros de diámetro. Practiquemos en primer lugar sin formar el arco. Con el electrodo perpendicular a la superficie de la pieza a soldar, inclínelo de 10 a 15 grados en dirección opuesta al avance. Forme el arco a unos 20 milímetros sobre el punto inicial y luego desplácese hacia arriba con un movimiento pendular. Mueva rápidamente el electrodo por el medio del cordón y deténgase ligeramente en los extremos. No deje que el espaciamiento del movimiento pendular sea irregular. Al desplazarse hacia arriba por la pieza, mueva el electrodo en forma pendular hacia la izquierda y hacia la derecha en línea recta. El cordón y el metal de base deben fundirse de tal modo que la mitad de fusión consista de cordón y la mitad de metal de base. El ancho del movimiento pendular debe ser inferior a 3 veces el diámetro del electrodo. Fije la corriente para soldar en 115 amperios. Forme el arco a aproximadamente 20 milímetros sobre el punto inicial. Retorne a este y avance hacia arriba. Mueva rápido en forma pendular en el medio del cordón y lentamente en ambos extremos. Mantenga corta la longitud del arco. La punta del electrodo debe estar siempre en el borde del charco de metal fundido. No deje que se chorree el metal depositado. Tan pronto como el electrodo quede muy corto, reduzca el arco y deténgalo en el medio del cordón. Cambie el electrodo corto por uno nuevo. Extraiga la escoria del cráter y limpie con el cepillo de alambre. Forme el arco a aproximadamente 20 milímetros sobre la mitad del cráter. Manteniendo el arco bastante largo, retórnelo al cráter, reduzca el arco y utilice un movimiento pendular a partir del fondo del cráter para unir el cordón. Cuando llegue al punto final del cordón, reduzca el arco, hágalo intermitentemente, llene el cráter completamente y luego corte el arco. Limpie el cordón y luego mida el ancho con el calibrador. Debe medir aproximadamente 14 milímetros o menos.
Después mide la altura con el mismo instrumento, la cual debe ser de aproximadamente 3 milímetros. Compruebe asimismo si la forma de onda es uniforme y cómo ha quedado la conexión del cordón. Observe si ha goteado el metal depositado o si existe alguna indentación marginal o solape. Verifique también si hay difusión de escoria y finalmente observe el estado del cordón en sus puntos inicial y final. Con esto concluyen las instrucciones para colocar un cordón con pasada pendular vertical. Consideremos algunas cosas importantes a tener en cuenta al realizar el trabajo descrito. Cuando efectúe el movimiento pendular, no use solo la muñeca, sino todo el brazo. Mueva el electrodo para soldar rápidamente en el medio del cordón y deténgase ligeramente en los extremos. Mantenga regular el espaciamiento del movimiento pendular. Examinemos el procedimiento en cámara lenta. Mantenga el ancho del movimiento pendular en menos de 3 veces el diámetro del electrodo y efectúe el espaciamiento del movimiento pendular uniformemente. Funda el cordón al metal de base, de tal modo que la mitad de la fusión sea el cordón y la mitad el metal de base. No mueva en forma pendular de lado a lado muy lentamente. Si lo hace, el metal depositado goteará. Así debe ser la forma de onda del cordón cuando se utilizó una corriente de 115 amperios para soldar. La forma es uniforme y no presenta ninguna irregularidad. Si la corriente es muy débil, la penetración de la soldadura será poco profunda, habrá solapes y el cordón resultará irregular en muchos lugares. Pero si la corriente es muy intensa, la penetración de la soldadura será demasiado profunda, ocasionando indentación marginal, y el cordón goteará. Por lo tanto, emplee siempre la intensidad de corriente correcta. Mientras realiza el trabajo, preste suma atención a los siguientes puntos fundamentales y practíquelos varias veces. Practiquemos cómo soldar una junta en B vertical sin utilizar contrachapas. Prepare 2 chapas de acero dulce para soldar de 9 milímetros de espesor, 125 de ancho y 150 de longitud. Los ángulos biselados son de 30 grados y las caras de la raíz de aproximadamente 1 milímetro. Sóldelas entre sí con el ángulo de la ranura a 60 grados y con una abertura de la raíz de 2 milímetros. Solde por puntos ambos extremos de la ranura en la parte posterior de 5 a 10 milímetros. Posteriormente, prevenga la deformación que ocasionará la soldadura aplicando 3 a 4 grados de predeformación. Luego de verificar que la abertura de la raíz mida exactamente 2 milímetros con el calibrador, limpie la ranura con el cepillo de alambre. Coloque la pieza en el posicionador de tal modo que quede un espacio de unos 5 milímetros entre la pieza y el posicionador y ejecute la línea de soldadura vertical. Coloque un electrodo Uranami D4316 con un diámetro de 3,2 milímetros en la ranura diagonal del portaelectrodo. Manteniendo su codo alejado del cuerpo, coloque el portaelectrodo en su posición. Coloque el electrodo perpendicular a la pieza a soldarse e inclínelo de 10 a 15 grados en dirección opuesta al avance. Con el extremo del electrodo tocando la superficie de la ranura, realice un movimiento pendular hacia arriba, comenzando a partir del interior de la parte soldada por puntos. Fije la corriente eléctrica para soldar en 90 amperios. Forme el arco exactamente en el interior de la parte soldada por puntos. Una vez que el arco sea constante, avance hacia arriba. Manteniendo el electrodo a un ángulo correcto, deje que su extremo toque ligeramente la superficie de la ranura y mueva el electrodo hacia arriba con un suave movimiento pendular. Observemos el estado de penetración del electrodo de Uranami en la parte posterior de la pieza. Reduzca el arco al llegar al punto final, hágalo intermitentemente.
Llene el cráter completamente y luego corte el arco. Limpie el primer cordón. Invierta la pieza y extraiga la escoria del cordón en la parte posterior. Límpielo con un cepillo y examínelo. El cordón posterior debe ser de aproximadamente 2,5 milímetros de ancho y 1 milímetro de altura. Para el segundo cordón y los sucesivos, utilice un electrodo D4-301 con un diámetro de 4 milímetros. Ajuste la corriente para soldar en 120 amperios. Forme un arco en el punto inicial. Una vez que el arco sea constante, avance hacia arriba con un movimiento pendular. Puesto que este cordón es anterior al cordón de acabado, la parte superior del mismo debe dejar aún expuesta aproximadamente 1 milímetro de la superficie de la ranura de ambos extremos. Funda ambos lados del primer cordón, efectuando un movimiento lento, mueva rápidamente en el medio y avance a una velocidad que no permita que el metal depositado gotee. Limpie bien el segundo cordón. Es muy importante colocar el cordón uniformemente, de tal modo que la ranura aún se extienda aproximadamente 1 milímetro por debajo de la superficie de ambos metales, de la base, y que no haya dispersión de escoria. Para el cordón de acabado, ajuste la corriente para soldar en 115 amperios. Asegúrese de mantener el electrodo en el interior de la ranura mientras avanza. Penetre completamente en ambos extremos del segundo cordón, disminuyendo la velocidad de avance y mantenga un espaciamiento regular en el movimiento pendular. Llene completamente el cráter al llegar al punto final. Después de limpiar el cordón de acabado, mídalo con el calibrador. Su ancho debe oscilar entre 14 y 16 milímetros. Y su altura de 2 milímetros o menos. Compruebe si la forma ondeada del cordón es regular y uniforme, si las condiciones de acabado de los puntos inicial y final son buenas y si existe alguna indentación marginal o solape. Finalmente, verifique la deformación de los metales de base y la penetración del cordón posterior. Así concluyen las instrucciones para realizar una soldadura a tope vertical en el caso de una pieza sin contrachapa. Consideremos algunas cosas importantes a tener en cuenta al realizar el trabajo descrito. Utilice el calibrador para verificar que la abertura de la raíz sea de 2 milímetros. Observemos la soldadura del primer cordón en cámara lenta. En el caso del primer cordón, utilice un electrodo Uranami D4316 de 3,2 milímetros de diámetro. La corriente correcta para soldar es de 90 amperios. Una corriente demasiado intensa o débil tendrá un efecto contraproducente en el cordón posterior. Por ello, es importante emplear la corriente correcta.
Así se ve el cordón posterior en la parte posterior. Finalice el extremo del mismo y corte el arco. Debe ser de aproximadamente 2,5 milímetros de ancho y 1 milímetro de altura. Esto demuestra que con la cantidad adecuada de corriente, el primer cordón penetró satisfactoriamente. Es importante colocar uniformemente el primer y segundo cordón a fin de evitar la difusión de escoria. Asimismo, si no se extrae la escoria y los glóbulos metálicos desprendidos por el chisporroteo, la soldadura quedará defectuosa. Puesto que el segundo cordón es anterior al de acabado, deje expuesta aproximadamente 1 milímetro de la superficie de la ranura en ambos lados. Funda ambos lados del primer cordón, efectuando allí una pausa, pero mueva bastante rápido en el medio. Al soldar el cordón de acabado, asegúrese de fundir ambos lados del segundo cordón, efectuando allí una pausa. Penetre aproximadamente 1 milímetro en los bordes de los metales de base y suba por la ranura con un movimiento pendular de espaciamiento uniforme. Llene completamente el punto final y corte el arco. Este corte macroscópico nos muestra el estado de penetración de los 3 cordones. La junta en B de la izquierda es un ejemplo de solape y la de la derecha un ejemplo de indentación marginal. Preste suma atención a los puntos fundamentales mencionados y practíquelos con frecuencia. Practiquemos ahora cómo soldar una junta en B vertical con una contrachapa. Prepare 2 chapas de acero dulce para soldar de 9 milímetros de espesor, 125 de ancho y 150 de longitud, unidas entre sí por una contrachapa de 6 milímetros de espesor, 25 de ancho y 170 de longitud. Los ángulos biselados de las 2 chapas deben ser de 30 grados, el ángulo de la ranura de 60 grados y la abertura de la raíz de 4 milímetros. Solde por puntos los metales de base y la contrachapa. Posteriormente, prevenga la deformación que le ocasionará la soldadura en la contrachapa aplicando 3 a 4 grados de predeformación. Verifique que la abertura de la raíz sea de 4 milímetros y limpie la ranura. Coloque
Coloque la junta en B soldada por puntos en el posicionador. Fije la corriente eléctrica en 120 amperios. Utilice un electrodo D4316 con un diámetro de 4 milímetros. Para soldar el primer cordón, forme el arco en el fondo de la contrachapa. Estabilice el arco y mueva el electrodo por el interior de la ranura. En primer lugar, sostenga el electrodo verticalmente con respecto a los metales de base. Luego inclínelo de 10 a 15 grados en dirección opuesta al avance. Toque la superficie de la ranura con el extremo del electrodo y manteniendo el arco lo más corto posible, avance hacia arriba al tiempo que penetra completamente la contrachapa. La posición del arco en movimiento es vista a través de la contrachapa. Reduzca el arco al llegar al punto final del cordón, hágalo intermitentemente, llene el cráter y corte el arco. Invierta la pieza y observe la contrachapa. Verá que hay una raya color óxido en el centro de la misma. Esto es una prueba de que realizó correctamente la soldadura. Ahora, fije la corriente para soldar en 115 amperios. Coloque el segundo cordón y el de acabado exactamente como en el caso donde no utilizó contrachapa. Asegúrese de mover el extremo del electrodo dentro de la ranura y penetrar suficientemente los bordes de la misma. El ancho de penetración debe ser de aproximadamente 1 milímetro de ambos bordes de la ranura. No permita que la altura del cordón supere los 2 milímetros. Llene el cráter en el punto final e interrumpa el arco. Limpie el cordón de acabado y mídalo con el calibrador. El cordón debe oscilar entre 16 y 18 milímetros de ancho y menos de 2 milímetros de altura. Finalmente, compruebe si la forma ondeada del cordón es uniforme, la calidad de la soldadura en los puntos inicial y final y el punto de unión del cordón, y si existe alguna indentación marginal o solape. Este corte macroscópico muestra el estado de penetración en ambos metales de base y la contrachapa. Con esto finalizan las instrucciones para realizar una soldadura a tope vertical en el caso de utilizar una contrachapa. Consideremos algunas cosas importantes a tener en cuenta al realizar el trabajo descrito. Asegúrese de aplicar una predeformación de 3 a 4 grados a la contrachapa. Verifique que la abertura de la raíz del tope sea de 4 milímetros. Veamos el procedimiento de soldadura en cámara lenta. Forme el arco para el primer cordón en la parte inferior de la contrachapa. Estabilice el arco y colóquelo en el interior de la ranura. Sujete adecuadamente el electrodo, acorte el arco lo más posible y mueva el electrodo a una velocidad constante, de tal manera que penetre la contrachapa suficientemente, evitando que la superficie del cordón quede convexa. Una vez soldado el primer cordón, observe la contrachapa. Si hay una raya color óxido en el centro de la misma, significa que la contrachapa y los metales de base están bien soldados entre sí.
Recuerde que si no coloca el primer y segundo cordón en forma plana y uniforme en todos los puntos, y extrae completamente la escoria y los glóbulos metálicos después de la soldadura, se producirán defectos. Preste suma atención a los puntos fundamentales mencionados y practíquelos varias veces.